Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Se chingue el audio, güey. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, amistades. Quiero que sepan que acabamos de grabar el episodio del Patreon. Es un episodio muy especial que jamás verá la luz del día de los que no paguen porque está muy cancelable. Entonces, La única manera de verlo es suscribirte al Patreon que está aquí en la así es. descripción. Además, quiero que sepan que estamos grabando esto a menos de 24 horas de que se tenga que publicar el episodio porque toda esta semana me estuve muriendo. Entonces estuvieron así de que no tuvieran episodio, pero pues somos bien forzados, ¿no? Bien podríamos haber dicho, nah, pues chance no sale, pero pues quiero que vean, ¿no? Que para ustedes como, ¿qué? Son como 600, 700 personas que nos escuchan, nos importan. Entonces aquí está su dosis de historia semanal a costa de mi sanidad física y mental. También cabe aclarar que hoy empezamos a grabar a las 12 del día y ya andamos jaladones, no se les va a mentir. Hijo ¿no? de su puta madre, sí, claro que sí. Creo que al parecer la influenza ayuda a que se te suba más rápido. Para quienes es la primera vez que se suman a este podcast, la dinámica consiste en que cada semana alguno de los dos prepara alguna historia, algún acontecimiento, alguna biografía, algo que sucedió. Está bien chueca la tele. Tú sigue hablando. Y la otra persona no tiene ni la menor idea de lo que nosotros vamos a hablar. En este caso, me toca a mí contar la historia, así que yo investigué un poquito y le voy a contar a Sergio algo que no conoce hasta que yo le dé una pista. Y Sergio, ¿estás listo para la pista del día de hoy? Así es, este es Los Bardos de la Historia, que es 157. 7, por ahí. Por ahí. Ajá. Sergio, hay historias que no sabemos si son de héroes o de villanos, pero este es el origen de una de esas historias. De un güey que no sabemos si es héroe o villano. No un güey, varios güeyes. Ok. Vamos a hablar de el origen de los holandeses. De los Boers. De Marco Van Basten. No, vamos a hablar del origen de los Boers, ¿no? No, Porque esos güeyes también eran unos culeros. pero tuve miedo por un momento que lo adivinaras. Y también cabe aclarar, Sergio, que este es el primer capítulo. ¿De varios? Varios. Ok, ya dijiste chingue su madre, ya no quiero escribir semanas seguidas, voy a empezar a hacer episodios largos. Sí, tal cual, güey. Quizás para los que nos escuchan, no sé si sea buena o mala noticias, pero probablemente una vez que termine yo con los Estados Unidos, también voy a hacer otro episodio, voy a hacer otra saga como de 4 episodios. Este va a ser el año de las sagas, güey, al parecer. Sí, porque al parecer entre puros libros interesantes. Sí. No, llevamos mes y medio, casi 2 meses sin hacer episodios solitos, güey. ¿No? 4 de Estados Unidos, 2 del Lago Ness, güey. Vamos a aventar algunos de esto, güey. Ojalá algún día volvamos a tener un episodio pendejo como el de los papalotes o El Rainmaker, un pedo Ajá, así, o güey. el chango el pinche idiota. Pero bueno. Hay épocas tan antiguas que la gente no se pone de acuerdo de qué pasó antes y qué pasó después. Y, Como en la peda. ajá, justamente. Y es esta época en la cual nosotros hemos oído hablar de la Edad Moderna, del Renacimiento, de la Edad Media, de la Antigüedad. Pero hay épocas en las que ya nos metemos a materiales de ferretería, Sergio. Como la Edad de Bronce. Uh-huh. O incluso la Edad de Hierro. Estas épocas en las que realmente distinguimos una y otro momento por si tenían cucharas o palas. Por los materiales, pues sí, no, pues por eso se les dice hierro, por la cantidad de materiales más bien por el tipo de materiales que generaba el ser humano, ¿no? Que es como, ¿esto qué es? ¿Palo o cuchillo? 1000 años de diferencia. ¿Sabes qué me maltripea muchísimo? Cuando estaba leyendo el libro el que te dije que habla sobre como, pues por qué el ser humano es bueno y la verga.
Hablaba sobre un tema que era sobre cómo lo más seguro es que durante un momento de la historia había distintas razas de seres humanos conviviendo. O sea, porque no es como que empezó uno, el Homo sapiens, y el Homo... ¿Cuál fue el que era antes? El Homo... Erectus. No, ¿sí? Creo, no sé, la neta. No, el Homo erectus es el Homo sapiens, ¿no? No. ¿No? Entonces, sí, según yo sé, hay una diferencia más bien en la Ajá. corteza cerebral y el otro es tal cual en el stand. Pues no sé, uno que era antes, o sea, que convivían, o sea, porque no era como de que, de repente nació el primero y como iPhones, todos los demás dejaron de funcionar. No, o sea, obviamente fue un proceso de transición, pero como habían hordas de estos seres humanos primitivos conviviendo con seres humanos que ya estaban desarrollando nuevas Como el capacidades. pedo de cuando extinguieron a los neandertales, ¿no? El neandertal, güey. Ah, a eso te referías. Que, por ejemplo, en el libro decía, los neandertales probablemente tenían cerebros más grandes y eran capaces de más cosas en cuanto a invención. Inclusive hasta físicamente podrían haber sido más fuertes, pero hubo ciertas características del Sapiens que lo extinguieron, güey. La malilla. Curiosamente en el libro decían que no. Decían que era la habilidad del Sapiens de ser buen pedo entre ellos. Decían, los neandertales no transmitían también el conocimiento y eran más violentones. O sea, hacer equipo, básicamente. Ajá, hacer equipo, la habilidad del Sapiens de amigo, así como el sticker de los perritos, amigos, ayudó a que no nos extinguiéramos como especie, sino que floreciéramos y que los otros güeyes se fueran a la verga. Pero qué mal trip, ¿no? Y de repente vas caminando por la calle y ves un nuevo humano. Así un humano que se parece a ti, pero no tanto. Se ve como más guapo y más vergas, güey. Y ya tiene otras cositas, güey. Sí, que trae aquí como tiene cositas más chidas. Sí. O sea, literal, siento que es lo que sentiría un iPhone 14 cuando ve el iPhone 15, ¿no? De que ya, se acabó mi tiempo. Sí. Nosotros viendo un nuevo humano. Así Es como cuando llevas de primero a quinto de primaria tratando de conciliar tu personaje y en sexto llega un güey guapo, güey. Sí, sí. Como no mames. Llevo Ajá. tratando de ligarme a Andreita 5 Sí, años, güey. pues supongo que va a pasar igual con las morras igual en la primaria, ¿no? De que todas igual y de repente a una ya le salen boobies, güey. Dices, ¿De qué? Trae actualización esa morra. no, mamo para siempre, güey. Sí, como cuando en borros de que, no mames, ese güey ya se aprendió a jalar. A ese güey ya se le cayó el pito de leche. Y te lo tienes que comer al cabrón. Yo pensé que el pito de leche. Lo matas del Es una, patio. es una tradición que cuando se te cae el pito de leche lo tienes que cocinar y te lo tienes que comer. Exactamente. Ujú, se queda así moviéndose como cola de lagartija. Sí, y lo compartes con la tribu que está rezando en torno a Nomás la que fogata alguien- hasta que el sacerdote sale y grita, ¡coman verga! Sí. ¿Alguien sabe a qué edad ya crece el pito normal? A mí me urge. Me urge. ¿A qué hora se cae el pito de leche y sale Bueno, normal? es que el pito de leche ya se cayó. ¿No? Pues que ya no creció nada. Bueno, la edad de bronce, Sergio. Sí, la edad de bronce. Como estas tribus, en realidad todavía no eran ni pueblos, mucho menos ciudades, eran tribus. Sí, eran tribus. Que tenían que moverse porque todavía eran nómadas. Entonces, algo que existía, por ejemplo, en la zona escandinava, Ujú. era que en determinado momento hacía un putazo de frío. Sí. Entonces, muchas de estas tribus comenzaban a expandirse hacia el sur. Y es Sí. durante el siglo I antes de Cristo que entran en contacto las tribus de Escandinavia Ujú. con algunas tribus celtas, Ujú. con algunas culturas incluso más al sur, iraníes, bálticas, de lo que hoy en día es la Europa central y oriental. Ujú. Y estas primeras tribus realmente no se sabe mucho de ellas. Es de hecho muy controvertido. Porque puede ser que haya sido un grupo de tribus de determinado lugar o que más bien una tribu bajó, se combinó con otras y se empezó a hacer un desmadre de tribus, ¿no? Pues, tiene Que más lógica eso, ¿no? pueden ser las dos. Ujú. Final de cuentas, no hay una sola tribu en Escandinavia, bajan varias, cuando bajan se multiplican al reproducirse con todas, Ujú. terminan habiendo putazo de tribus en la Europa central. Ujú. Estas tribus, lo que me mama de este momento de la historia, es que estas pequeñas tribus es como estos y estos ya son un poquito diferentes por esto, y estos son un poquito diferentes por esto, terminan siendo de que Francia, España, Portugal, güey. Sí. Pero bueno, los investigadores se conforman con algunos registros de los asuntos de las tribus. La manera de identificar entre tribu y tribu es saber cuál era el pedo que tenían con los romanos.
Ok. Porque los que sí llevaban un registro y ya existían en los romanos. Los romanos. Entonces la manera de saber cómo esta tribu que es o quién es cuánto le debías a Roma, cuál era tu relación diplomática con Roma, si Roma te reconocía o no como tribu, si te reconocían como colonia o como bárbaros, era una gran diferencia entre saber qué tribu eras. Qué mamada que literal el concepto bárbaros era básicamente nomás porque ¿son compas o no son compas? Sí. Bueno, ni siquiera son compas, es como ¿los podemos amedrentar o no los podemos amedrentar? Si no los podemos amedrentar, son bárbaros, iletrados, incultos, Y nunca vayas violentos y no vayas para allá. Porque me partieron mi madre cuando fui. En cambio, si pude matarlos, a los hombres más fuertes de su pueblo son compañeros Son romanos. compañeros que ya están civilizados. Correcto. Váyanse a la verga. La manera de saber quiénes eran estas personas era por su relación con los romanos, algunas conclusiones lingüísticas de cómo empezaban a relacionarse con los romanos y empezaban a adoptar ciertas palabras. Y a mediados del siglo I a.C. es cuando algunos puentes diplomáticos se empiezan a construir con estas tribus gracias a un estadista romano, republicano, muy famosillo, llamado Julio César. Julio César. El Julio César que mataron el 15 de marzo. Julio César, el de... ¡No mames, bruto! Ah, ok, sí. Julio César erigió los primeros puentes conocidos sobre el Rin durante su campaña en la Galia. Esta Galia que era la zona en la que habían llegado estas tribus. Literal andaban en puro Rin. Andaban en puro Rin, güey. Y lideró un contingente militar a través del río y hacia los territorios de las tribus. Después de muchos días y sin haber contactado con ninguna de las tribus porque ya se habían metido hacia el bosque, el César regresa al oeste del río. Para el año 60 a.C., Cristo. Es que es en romano. Christus sacerdotus. La tribu de los suevos baja al río Ariovisto. Suevos. Y había conquistado tierras de la tribu gala. Esto son, por ejemplo, las tribus, para quienes hayan visto la película, que es una de mis putas películas favoritas a la verga, Gladiador. Shark Tale. No, en Gladiador al principio está... es el emperador de Gladiador, ¿cómo era? ¿Máximo Meridio? No, era... No, Máximo Meridio es el... Es el gladiador. El gladiador. El emperador era... Presidencio. Augusto, no sé. Alguno de ellos. Según yo no es tan accurate históricamente. Pero... No, nada. Pero... O sea, quién era el emperador. Pero empieza la película con las legiones romanas al borde del bosque de aquí para atrás lo conocemos, de aquí para adelante son güeyes que nos parten nuestra madre, güey. Esas eran las primeras interacciones con estas tribus. Lo que está muy cabrón que hay tribus que apenas están migrando de donde estaban posicionadas en el norte. Del otro lado ya hay un puto imperio. Sí. Sí, pues era como en Inglaterra, que literal eran puras tribus hasta que llegaron los romanos. Y el imperio romano era también casi como el imperio de Darth Vader, güey. Mientras ya había un imperio completo y consolidado, había muchos planetitas de que descubrimos el mango y la papaya. Sí. Estos güeyes ya era de que legiones a la verga. Mustang Shelby's tirando piedras. César tuvo que regresar al río y para el año 60 a.C. la tribu de estos suevos había conquistado ya muchas tierras de la tribu gala. Los planes siguientes para poblar la región con colonos del este fueron vehementemente puestos por César. Ya dijo como que no, nadie va para allá. Allá espantan, güey. Es el cementerio de elefantes. Julio César derrotó finalmente a las fuerzas suevas en el año 58 a.C. en la batalla de los Vosgos y obligó a Ariovisto a retirarse al otro lado del río Rin. Augusto, primer emperador romano, consideró que la conquista más allá de este río y del Danubio no solamente era política exterior regular, sino que también era muy necesaria para contrarrestar algunas incursiones de estas tribus. Se establecieron fortalezas y centros comerciales a lo largo de los ríos y algunas tribus como los ubios se aliaron consecuentemente con Roma y adoptaron la cultura romana. Durante el final de este siglo durante el siglo ya primero después de Cristo, las legiones romanas llevan a cabo campañas muy prolongadas en la zona del río Rin y más adelante, a lo que era el área norte del Danubio y al este del Rin, intentando someter a las diversas tribus. Las ideas romanas de administración, imposición de impuestos y un marco legal no pudieron consolidarse, porque poner ahí la completa infraestructura para hacerlo era muy complicado, porque a la menor provocación se les volvían a levantar estas tribus. Claro.
Estas tribus están casi exclusivamente compuestas y caracterizadas por muchísimas masacres de aldeanos, saqueos y se iban a la siguiente aldea. O sea, eran tribus muy agresivas. Sin embargo, mantuvieron identidades esquivas. Una coalición de tribus bajo el caudillo de los queruscos, Arminio, quien estaba familiarizado con las doctrinas tácticas romanas, derrotó una gran fuerza romana en la batalla del bosque de Teutoburgo. Consecuentemente, Roma decide establecer permanentemente la frontera del río. ¿Y sabes qué? No pudimos. Sí. Se me hace que aquí se acaba Roma, pa. Pero que ya no pasen. Sí, aquí se acaba Roma, la verga. Y deciden que ahí se acaba Roma, ya no van a intentarlo. Lo que intentó Julio César y Augusto no se logró. Ahí se acaba Roma, ponemos la frontera y del otro lado son las tribus. Y empiezan a llamarle, del otro lado de la frontera, Germania. Y este es el primer capítulo del origen de Alemania. Ok. Solo el origen. Solo el origen de Ok. Alemania, como lo conocemos. Porque Ok. Alemania, cabe aclarar que lleva muy poquito tiempo siendo Alemania. Ah, bueno, sí. Alemania, sí, pues después de la Primera Guerra Mundial. Ha sido varios reinos, tribus, Sí. zonas, imperios. Sí. Pero Alemania tiene poquito. Tiene más México siendo México que Alemania siendo Alemania. Sí. Para el año 100 después de Cristo, la frontera esta que te menciono, del Rin y el Danubio, estaban muy bien establecidas. Varias tribus germánicas ya vivían bajo el dominio romano al sur y al oeste de la frontera, pero Austria formaba todavía las provincias regulares de Noricum y Raetia. Las provincias de Germania, que ya empezaron a extenderse, una vez que pusieron la frontera, la tribu dijo, ya no nos van a estar chingando, empecemos a hacer patria y pueblo, provincias, colonias, a la verga. Su propio imperio del otro lado del romano. Pusieron una capital situada en Colonia Claudia Ara Agrinipemsum, que actualmente es Colonia. Y la Germania Superior, que tenía su capital en Mogontiacum, que es actualmente Maguncia. Maguncios. Ve nomás esos maguncios. Fueron establecidos formalmente en el año 85 después de Cristo. Ok. Después de un pedo, porque hubo muchísimo control militar, peleas, invasión de tribus, etcétera, pero al final, después de tanto, dijeron, "Ay, ya, maten a los que hay que matar". If he dies, he dies. La crisis del siguiente siglo de Roma coincide con la aparición de grandes tribus germánicas occidentales. Se empiezan a distinguir por zonas geográficas como los alemanes, los chati, los sajones, los frisios, los sicambrios, los turingios y probablemente dos de los más famosos, los francos y los bávaros. Para el siglo III, los pueblos germánicos comienzan a migrar más allá de las fronteras del Danubio, y varias tribus como los visigodos, ostrógodos, vándalos, burgundios, lombardos, sajones y francos desempeñan un papel importante en lo que eventualmente sería la caída del Imperio Romano. Así es. Todos esos salen en el Age of Empires 2. Y retomamos esta tradición del podcast de tomen cada vez que digan algo que haya salido en el Age of Empires. No, fue un pedo en el de Juana de Arco, ¿eh? Sí. Pues también ahorita, güey, literal, todos esos son tribus de... Sí, todos son personajes, güey. De que los bávaros, los visigodos y los Shelby Cobras. Sí. Sí, pues también literal puedes jugar con todos esos. Los visigodos, los bávaros, los godos, los... Ey. Para finales del siglo IV, los hunos invadieron Europa Central y Oriental, que también eran otro pedo. Sí. Y luego hablaremos, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de los unos. Sí. Este evento desencadena un periodo de migración extensa por toda la Europa. La hegemonía huna sobre el territorio de Europa Central y Oriental dura hasta la muerte del hijo de Atila, 469 después de Cristo. Un chingo de años. Y otro momento crucial también fue el periodo de migración en el cruce del río Rin, en el 406. Estos dos eventos hacen que las tribus empiecen a extenderse más y más de lo que originalmente era la frontera impuesta por Roma, con una Roma ya decaída por la caída del imperio, que terminó cayendo el Imperio Romano de Occidente en el 476, con el depósito de Rómulo Augustulo por el líder germánico Odacro. Ok. Se convirtió entonces en el primer rey de Italia, ya conocido como Italia. Un güey germano. Un güey germano. Ok. Cabe aclarar... Sí, creo que nunca nos dicen qué pasó. O sea, sí nos dicen de que, güey, pues ya valió verga Roma y ya de ahí valió verga para siempre. No. Pero no te dicen qué pasó después. O sea, quién se quedó como
De la tribu de los A gobernar ese lugar. de la tribu Foederati, Ajá. Odoacro, de una tribu germánica, termina siendo el primer rey de Italia. Ok. Después, los francos y otros europeos occidentales emergen como una confederación tribal en la región del medio Rin-Weser, entre el territorio que después se llamaría Austrasia, la porción noreste del futuro reino de los francos merovingios. En su conjunto, toda Austrasia era lo que hoy en día es Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Ujú. Toda la parte está de la lomita de Europa, De Europa, sí. arriba de Italia Ujú. y por debajo de Finlandia Sí. y las Islas Y Británicas. no alcanzaba a llegar a España. No alcanzaba a llegar a España, correcto. Sí, a diferencia de algunos alemanes que ya estaban más en el sur, Austrasia absorbe grandes extensiones del antiguo territorio romano, porque al tener a un primer rey italiano, pues empiezan a agarrar todo esto que era del imperio romano. Nunca llegan a agarrar todo lo que hoy en día es Italia, porque también ya era muy importante el poder papal. Ok. Entonces Italia era más bien papal que germánico. Que germánico. O sea, ahí también había como, todavía me imagino, pues, ya tribus que protegían al Papa, ¿no? Sí, tal cual. Sí, Y porque ahí ya era Siempre una me defensa no nada más política, sino religiosa. siempre me he preguntado, o sea, una vez que vale verga Roma, pues ya sabemos que sabemos lo que pasó en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, pues ya contamos, ¿no? Cómo fue un desmadre y después empezaron a unirse ahí como diferentes reyes y así. Pero siempre me he preguntado, ¿qué pasó? O sea, porque pues parte del poderío que alcanzó a tener en esos primeros años, en esos primeros 300, 400, 500 años de la Iglesia Católica, pues tenía que ver con pues que lo solapaba Roma, ¿no? Pero ¿qué pasó una vez que Roma valió verga? ¿Quién protegía al Papa? O sea, Sí, el peor es que Roma vale verga, pero imaginémonos que no es el Roma de ahorita, no es Roma la ciudad, sino es Roma el imperio, Sí, que sí, sí. vale verga. ujú. Pero lo que es Había- más hacia el había centro, todavía terratenientes. había más bien ya muchos defensores religiosos de lo que Sí, 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 consideraban ya- Santa Sede. Y ya había un tipo de feudalismo, ¿no? Me imagino. O sea, ya habían como güeyes importantes que protegían la religión. Y geográficamente es muy complicado entrar a Italia, porque Italia al ser como esta extensión hacia el mar, no es como que puedes pasar de un territorio a otro. Sí, 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 pero o sea, veámoslo también en tema cultural. ¿Cómo logró sobrevivir la hegemonía del cristianismo a la caída del imperio que lo potenciaba? Claro, porque ya era mucho más grande que el imperio, la Ajá. religión. Sí, sí, sí. Y ya estaba la religión metida en los lugares donde había estado el Sí. imperio, ¿no? Y De que y en mucho Inglaterra, en estas partes de Italia, en todo, pues en gran parte de África. Sí, sí, justo, y mucho más porque ya la religión ya había llegado inclusive al Medio Oriente, a África, a cosas que era ya muy difícil que el imperio germánico se extendiera. A España. Clodoveo I, de la dinastía merovingia, conquista el norte de Galia en 486 y después en la batalla de Tolbiac en el 496 a la tribu de los Alemanni en Suabia. Eventualmente se convertiría esta zona en el ducado de Suabia. Para el año 500, Clodoveo ya había unido a todas las tribus francas y gobernaba toda la Galia. Fue entonces proclamado rey de los francos. Clodoveo, a diferencia de la mayoría de gobernantes germánicos de la época, fue bautizado directamente en el catolicismo romano. Sus sucesores cooperarían estrechamente con misioneros papales, entre ellos San Bonifacio. Nada, pendejo. Después de la muerte de Clodoveo, sus 4 hijos dividen al reino. La autoridad sobre Austrasia pasa de la autonomía a la subyugación, porque los sucesivos reyes alternarían una y otra vez entre ellos del poder de esta zona y subdividirían a las tierras. Durante los siglos V y VI, los reyes merovingios conquistan a los turingios, al reino de los burgundios y al principado de Metz y al reto Burundi. Y derrotaron a los daneses, sajones y visigodos. El rey Clotario I gobernó la mayor parte de lo que ahora es Alemania y emprendió expediciones militares a Sajonia. Al sureste de lo que es la Alemania moderna quedaría la influencia de los ostrogodos. Y los sajones controlaban el área desde la costa norte hasta las montañas del Harz y el Eichsfeld en el sur. Si bien ya había algunos reyes regionales, todavía había muchas zonas que se regían por un poco lo que pasa en Game of Thrones, de que hay unos reyes que son los Baratheon, Sí, pero está el señor del norte y está el señor del... norte, que siguen teniendo muchísima influencia y que se dicen, a la verga ellos... Sí. Nos Sí, nos rebelamos. vamos a la guerra. Sí. Sí.
Por eso también era tan importante que los reyes tuvieran este aliado papal, porque eso sí unía a las regiones. La religión unía a las regiones, ¿no? Y era como de que, oigan, este güey es al que Dios quiere que los lidere, Claro. entonces no se vayan a poner pendejos. Sí, y eso termina ahí ayudando. Esto es aquí, güey, pero incluso 1000 años después, cuando fue lo de Juana de Arco, Sí. por eso no mataban al pendejo del rey de Francia. Sí. Porque alguien dijo, pero es el que quiere el papa. Puta, está Sí. bien pendejo, Sí, pero sí, es el sí. que quiere y el es papa. el que tiene güey. la validez de Dios, o Sí. sea, sí. Los merovingios colocaron diversas regiones de su imperio franco bajo el control de duques y ya fueran francos o gobernantes locales, y siguieron con las tradiciones estratégicas imperiales romanas, que incluían la integración social y política de los territorios recién conquistados. No nada más llegaban y conquistaban, sino que era también esta conquista cultural. Ujú. Aunque se les permitió preservar sus propios sistemas legales, las tribus germánicas fueron presionadas para abandonar sus fes anteriores. Y en el año 718, Carlos Martel emprende la guerra contra los sajones. En el 743, su hijo, el hijo de Carlos Martel, en un papel de mayordomo de palacio, renueva la guerra contra los sajones, quienes se habían aliado con y ayudado del duque Odilo de Baviera. El hijo de Carlos Martel era Carlo también, y solo adoptó las primeras letras del apellido, Carlomán. Ok. Los francos católicos... Carlomán. ¡Carlomán! Superpoderes, se llama Carlos. Los francos católicos, quienes para el año 750 controlaban un vasto territorio, como el noreste de Alemania, Suabia, Borgoña y lo que ahora es Suiza, incluye también los pasos de alpinos, que eso era importante a nivel militar porque quien controlaba ¿Qué esas... son los Alpes? Ajá, quien controlaba ese paso controlaba Europa. Sí. Se alían con la curia en Roma contra los lombardos, quienes ya eran una amenaza permanente para la Santa Sede. Esos sí eran los únicos güeyes que se iban cagando el pedo. Presionados por Liutprand, el rey de los lombardos, un enviado papal busca ayuda, pero fue enviado al gobernante de facto, Carlos Martel, después de su victoria sobre las fuerzas del califato Omeyá. Sin embargo, una alianza duradera y beneficiosa solo se materializaría después de la muerte de Martel, bajo su sucesor, el duque de los francos, Pipino el Breve. Pipino. El Pipino Breve. Pipino el breve. Muy chiquitito, ¿Por güey. qué le decían el breve, güey? Decirle a tu güey más chaparrito el Breve, güey. El breve. En el año Ay, 751, Pipino el Breve, mayordomo de palacio bajo el rey merovingio, A veces asume... neta me maman los apodos de la realeza. Son bien güey. castrosos, Hay unos güey. bien cagazones. Son güey. bien bullies. Sí, porque a veces es, ya sabes, de que Carlos el Magnífico, güey. Pedro el Maravilloso, güey. Y luego es de que... Rubén el Pito Chico, güey. Andrés Puñetón. Sí, güey. Fernando Panochota, güey. El Papa... La reina Isabel Panochota, güey. Y bueno. El Papa Esteban II, la venganza de Esteban, le otorgó... Ay, no, qué horror. El Papa Esteban II le otorga el título a Patricius Romanorum como protector de Roma y, por lo tanto, de la Santa Sede. Y esto garantizaría la soberanía de los estados pontificios. Carlos el Grande lanza una campaña militar de décadas contra los rivales paganos de los francos, sajones y ávaros. Después de la muerte del rey Pipino el Breve, en el 768, su hijo mayor, Carlos el Grande, también conocido como Carlomagno, Carlomagno. consolida su poder y dice, manos les van a Ese faltar. güey sí ya se volvió loco, güey. Dice, sí, se la andaban pelando, ¿sabe qué? Les van a faltar manos para pelarme la verga. Y de mí se van a acordar todos. Carlomagno. Y es una de las partes de esta historia en la que la mierda llega al ventilador. Consolida su poder sobre todo el puto reino. Pone fin a 200 años de dominio lombardo, ¿cómo? Matando a todos. Y en el 774 se instala como rey de los lombardos. Los nobles francos leales reemplazan a la antigua aristocracia tras una rebelión. Y los siguientes 30 años de su reinado se dedican a fortalecer su poder sin piedad. En Francia y a la conquista de los eslavos y ávaros en el este y todas las tribus, como los sajones y los bávaros. En el día de Navidad del año 800, Carlomagno es coronado Imperator Romanorum por el Papa León III. Sí, la historia de Carlomagno también estaba bien cabrón porque
Siento que es de esos güeyes que también como que modificaron muy cabrón la historia de Europa y no se habla tanto de él. O sea, fue, pues por lo que dices, fue el primer gran emperador después de los grandes emperadores, Sí. ¿no? O sea, y unificó lo que terminaría dándole forma a muchas cosas sociopolíticas de Europa en los años siguientes. Sí, Carlomagno es un güey que es importante para la historia de Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, inclusive. Ajá. todos, güey. Me acuerdo que lo mencionan mucho en la serie de Vikingos. Porque uno de los güeyes que es terrateniente en Inglaterra fue soldado de Carlomagno. Ya quiero ver esa serie. Está buena, güey. Empieza una disputa, eventualmente, entre los 3 nietos de Carlomagno sobre la continuación de la costumbre de la herencia divisible, o la introducción de la primogenitura. Es decir, cómo se empiezan a heredar los terrenos. Es que está medio pendejón de europeos. dividir el reino, ¿no? O sea, Sí. porque es como, güey, nomás lo haces más débil. Pero los 3 se sentían con derecho a ser el siguiente. Pues matas a los otros dos, güey. O sea. Que sobreviva el más vergas, la neta. Sí, sí, sí. O sea, ¿quieren gobernar? Duelo a muerto por cuchillos, así como en Dune. Pero terminan dividiendo al imperio de Oh, que Carlomagno la verga. en 3 partes en el Tratado de Verdún. Fui muy breve con Carlomagno en esta historia. Sí, porque merece eventualmente su propio episodio, merece su sí. capítulo. Ahí tengo un libro de Carlomagno. Y ¿cómo se lo dividen? Pues Luis recibe la porción oriental del reino, Francia oriental, todas las tierras al este del río Rin y al norte de Italia. Ujú. Y es nombrado Luis el Germánico. Esto comprendía los territorios de los ducados germánicos, francos, sajones, suávaros y bávaros, que se unieron en una federación bajo el primer rey no franco, Enrique el Pajarero. No mames, es que te digo, güey. Enrique Pajarete. La corte real se trasladaría entre una serie de fortalezas llamadas Kaiserpfalzen, que se convertirán en los centros económicos y culturales. Es como cuando ponías tu... ¿Qué era en Age of Empires? ¿Qué era lo del centro? El centro aldeano. ¿El centro aldeano? Sí. Eso, pero... Era que sin uno de esos no podías ganar dinero. No, sin uno de esos te ibas a la verga, güey. Ujú. Como, sí, importante, las caballerizas del castillo. No. Granjas. Sí. Pongan siempre granjas, güey. Si ustedes están jugando Age of Empires, siempre encuentren agua, árboles y pongan granjas. Ujú. Sí, y si en el centro aldeano no puedes crear aldeanos, no puedes ganar dinero. O sea, Sí. no empiezas a generar dinero. Y nunca escondan a sus aldeanos en el centro aldeano, escóndanlos en las torres para que después puedan poner otro centro aldeano. Ey. Porque si les queman el centro aldeano, Mamó. mamaron. Se fueron a la verga. Luego vamos a hacer gameplays de Age of Empires. Sí, nomás que tenga una computadora que lo aguante. Ujú. Sí. El Palacio de Aquisgrán juega un papel central porque la capilla palatina local serviría como un sitio para todas las ceremonias de coronación real. Y ahí pasaría uno tras otro, tras otro, tras otro. Como por ejemplo en el 936, que Otón I fue coronado rey alemán en Aquisgrán. En el 961, rey de Italia en Pavia. Y eventualmente sería coronado emperador por nada más y nada menos que el Papa. Ujú. Que es cuando ya eras el chido. Sí. Podías ser rey de lo que quisieras, pero hasta que el Papa dijera, tú eres el verga. Lo único que serás rey es rey de los estúpidos. La tradición del rey alemán como protector del reino de Italia y de la Iglesia Latina resultó en el término Sacro Imperio Romano. El nombre que se identificaba con Alemania continuó siendo utilizado, de hecho, hasta mucho después. Inclusive después de la última coronación de Roma en el 1452, hablaremos eventualmente de eso, luego les explico por qué hubo coronaciones entonces, se siguió utilizando el nombre de Sacro Imperio Romano. Romano Germánico. Ajá. O sea, que era o sea, no era Roma, era como Roma 2, ¿no? Roma 2. Era Roma 2. Más germanos que nunca. Sí. Sí. Otón arrebató a los nobles los poderes de nombramiento de obispos y abades, quienes controlaban grandes extensiones de tierras. Además, revivió el antiguo programa carolingio de nombrar misioneros en las tierras fronterizas. Continuó apoyando el celibato para el clero superior, por lo que los nombramientos eclesiásticos nunca se hicieron hereditarios. Y esto también es importante. Otón fue de los que impulsaron en su momento el que los padres no se casaran. Ok, para que no tuvieran hijos y no pudieran heredar Para que no la heredaran plaza. el puesto y siguiera siendo facultad del rey el decidir a quién le daba el puesto de cardenal, obispo, etcétera. Ok. Sí, y no se hicieran pues propios poderes. Exactamente. Ahí.
Entonces no es un tema de fe, es un tema político. Deberíamos de hacer eso con la gente que trabaja en gobierno, güey, para que no se puedan pasar las plazas. En las plazas del sindicato de maestros, güey. Sí, güey, De que si quieres ser maestro de matemáticas, no puedes ponerla jamás. Uno pensaría que va implícito, pero no, la verdad, los maestros de matemáticas la ponen como animales. Sí, y sabemos que no puedes ponerla, pero además no puedes ponerla. Exacto. O sea, no te dejo ponerla si es que algún... Si alguien se apendeja. Pero fíjate que investigando más a detalle, los maestros de matemáticas, ¿cómo la ponen? Sí, los que no la ponen nada son los de español, eso sí. No, nunca, no. nunca. Que el verbo, que si los verbos, conjugaciones, nada. Nada, que si ahí hay o ahí, o sea, nada. En cambio, los maestros de matemáticas lo que saben es multiplicarse. Así ¿no? es. Pero pues no pueden porque Por aquí, ya por les allá, dije por que acá, no. por allá. Y ni me hagas empezar con los de geografía, ¿eh? No, esos la ponen como locos. Exactamente, le salen hasta cosas ahí en la cosa. Sí, sí. Pero entonces no pueden. Y lo peor es que todos con la de inglés. No, las de inglés, no. No, Las maestras de inglés siempre están embarazadas. Güey, honestamente. Que yo creo que toda la gente que nos está escuchando y toda la gente que ha pasado por la educación básica, su maestra de inglés embarazó, ¿no? Sí, siempre. Sí. En algún momento la maestra de inglés tuvo un bebé. Siempre están embarazadas las maestras de Nosotros inglés. tuvimos una maestra de inglés que estuvo embarazada 2 años y medio. Hay una relación muy importante entre el verbo to be y estar cachondísimo, Sí. güey, al parecer. Sí. Yeah, el verbo to be on top of you. To be inside and outside. Sí. Pero bueno, entonces el Imperio Germánico. Además, al conceder tierras y él decidir a quién le daba las tierras entre los abades y los obispos, también convertía a estos obispos básicamente en sus trabajadores. Funcionarios del imperio. Uh-huh. De esta manera, Otón establece una iglesia nacional y las amenazas externas al reino se contienen con la derrota decisiva de los húngaros en la batalla de Lechfeld. Los eslavos entre los ríos Elba y Older también fueron subyugados y Otón marchó entonces sobre Roma y expulsó a Juan XII del trono papal. Y durante años... O sea, quitó a un papa. Sí. No lo quitó, sino que durante años controlaba la elección del papa. El Concilio Vaticano pasó a mamar y él decidía quién era el siguiente. Ok, entonces ahora quien decidía era este güey. Sentando un precedente importante para el control imperial del papado. Durante el reinado del hijo de Conrado II, Enrique III, el imperio apoyó las reformas cluniacenses de la iglesia, como la paz de Dios, la prohibición de la simonía, ¿qué es la simonía? Es la compra de cargos eclesiásticos, Uh-huh. y la obligación del celibato. La autoridad imperial sobre el papado alcanza un punto máximo, sin embargo, Roma reaccionaría con la creación del Colegio de Cardenales. ¿Por qué hay cardenales en todos lados? No es un tema de la administración de la Santa Sede, sino es un tema de dividir el poder de Roma para que ya no nada más pueda quitárnoslo este güey, sino que esté dividido en todas las regiones donde haya católicos. Uh-huh. El Papa Gregorio VII insiste en su Dictatus Papae sobre la autoridad papal sobre los nombramientos para cargos eclesiásticos. Y empieza y venir entre el Papa Gregorio y Otón. Uh-huh. Yo decido, tú decides, yo decido, tú decides, no me mates, por favor. El conflicto subsiguiente en el que el emperador Enrique IV fue compelido a someterse al Papa en Canosa, después de haber sido excomulgado, llega a ser conocido como la controversia de la investidura. Porque ya había un pedo duro entre el papado y los reyes germánicos. Uh-huh. En 1122 se alcanza una reconciliación temporal entre Enrique V y el Papa con el Concordato de Worms, el videojuego. Uh-huh. Con la conclusión... Se jugaron un Worms a ver quién ganaba. Con la conclusión de la disputa, la Iglesia romana y el papado recuperan el control sobre los asuntos religiosos. En consecuencia, el sistema eclesiástico otónico imperial declina. También puso fin a la tradición imperial de nombrar líderes clericales poderosos seleccionados para contrarrestar príncipes seculares. Entre el 1095 y el 1290 tienen lugar diversas campañas de los germánicos hacia Tierra Santa. Ay, no. Y se establecen órdenes religiosas de caballería como los caballeros templarios, Uh-huh. los caballeros de San Juan y la orden teutónica. Uh-huh. También todos salen en Age of Empires. Sí, es puro Age of Empires esto, Uh-huh. El término Sacro Imperio fue utilizado por primera vez por Federico I, pero las palabras Sacrum Romanum Imperium se combinaron hasta julio de 1180 y de hecho no aparecieron hasta los documentos oficiales de 1254.
Realmente se los conocemos así a lo anterior por tema histórico de cómo se le estudia, pero antes Ya. no se consideraba así. Ok. La Liga Hanseática fue una alianza comercial y defensiva de los gremios de comerciantes en el norte y centro de Europa, que dominaría el comercio marítimo en el mar Báltico, el mar del Norte y a lo largo de los ríos navegables conectados durante la Baja Edad Media. Cada una de las ciudades afiliadas conservaba el sistema legal de su soberano y, con la excepción de las ciudades imperiales libres, tenían solo un grado limitado de autonomía política. Comenzando con un acuerdo entre las ciudades de Lübeck y Hamburgo, los gremios cooperaron para fortalecer y combinar sus activos económicos, como asegurar rutas comerciales y privilegios fiscales, controlar los precios y proteger y comercializar mejor sus productos locales. Centros importantes de comercio dentro del imperio como La Colonia, cerca del río Rin, y Bremen, en el Mar del Norte, se unieron a la unión. Esto resultaría en un mayor prestigio diplomático. Reconocida por los diversos príncipes regionales por el gran potencial económico, se otorgó a esta liga cartas favorables para operaciones comerciales. Y durante su apogeo, mantuvieron puestos comerciales en prácticamente todas las ciudades, desde Londres hasta Edimburgo y hasta Bergen en Noruega. Toda Europa estaba ahora consolidado por la Liga Hanseática Comercial. Ok. A finales del siglo XIV, la poderosa liga hace valer sus intereses ahora con medios militares. Y esto culminaría en una guerra con el soberano reino de Dinamarca. La Chinga su madre. ciudad principal de la liga seguiría siendo Lübeck, donde en 1356 se celebra la primera Dieta General y se anuncia su estructura oficial. La liga declinaría eventualmente debido a una serie de factores como una crisis económica, las políticas cambiantes de los señores territoriales, la crisis de la plata y la marginalización en la red comercial, entre muchas otras. Pero esta liga sería las primeras redes comerciales que irían desde el principio de Asia y llegarían hasta Londres. No mames, es un chingo. Que, claro, hoy en día lo conocemos, pero imagínate eso en el 1200, Sí, 1300, sí, güey. no. Quien dominara esa ruta comercial tenía todo el dinero de Europa en su Todo el bolsa. dinero de Europa, sí. La ciudad, la Ostiedlung, es el término para un proceso de migración y otorgamiento de estructuras coordinada por alemanes en territorios ya habitados. El propósito principal de estas campañas militares al este era castigar y subyugar a tribus paganas. Los territorios conquistados en su mayoría se perdieron después de que las tropas se retiraron, pero eventualmente fueron incorporados al imperio como tierras fronterizas fortificadas con tropas estacionadas en fortalezas y castillos. Las fuentes contemporáneas no respaldan alguna idea de políticas o planes para el asentamiento organizado, pero terminaron siendo la frontera de Europa germánica hacia el exterior de Asia. Ok. El emperador Lotario II restablece la soberanía feudal sobre Polonia, Dinamarca y Bohemia y nombra algunos funcionarios para convertir las tierras fronterizas en feudos hereditarios e instalar una administración civil. No hay realmente como mucho conocimiento de cómo fue avanzando este proceso, pero así es como empiezan a expandirse más hacia otras regiones que ya no nada más son europeas. Ujú. Porque nunca tienen puta suficiente. Y es en 1230 cuando la Orden Monástica Católica de los Caballeros Teutónicos lanza la Cruzada Prusiana. Una campaña que fue apoyada por las fuerzas del duque Conrado. Inicialmente tenía la intención de cristianizar a los antiguos prusianos del Báltico, pero tuvo éxito principalmente en la conquista de grandes territorios. Ellos iban a evangelizar, pero pues terminaron colonizando. Perdón. Reconociendo solo la autoridad papal y basándose en una sólida economía, la orden amplió constantemente el estado teutónico durante los siguientes 150 años. Con la esperanza de obtener un mayor control sobre la iglesia dentro del imperio, Enrique V nombra a Adalberto de Saarbrücken como el arzobispo de Maguncia. Adalberto comienza a afirmar los poderes de la iglesia contra autoridades seculares, como el emperador. Y esto precipitaría la crisis, como otro capítulo de la larga controversia. La facción de los Güelfos apoyaría entonces a la casa de Güelf de Enrique el Orgulloso, que era la dinastía gobernante en Baviera. La facción rival eran los Waiblings, que jurarían lealtad a la casa de los Hohenstaufen. Durante este periodo, los güelfos mantuvieron independencia eclesiástica y un particularismo político con enfoque a la autoridad imperial. Mientras tanto, los Waiblings, por otro lado, defienden el estricto control de la iglesia y un gobierno imperial central. Son los panistas. Sí. Buh. El ducado de Baviera es devuelto al hijo de Enrique el Orgulloso, Enrique el León, duque de Sajonia, quien representaba el partido Güelf.
Sin embargo, la marca de Austria es separada de Baviera y convertida entonces en el Ducado de Austria. Las ciudades entonces se unen en una sola liga, la Liga Lombarda, y finalmente derrotan a Barbarroja en la campaña de Legnano en 1176 para consolidarse en esa zona. También sale en Age of Empires. ¿Sí? Al año siguiente se llega a una reconciliación entre el emperador y el papa en el Tratado de Venecia. Entre 1212 y 1250, Federico II establece un estado moderno, administrado profesionalmente. Reanuda la conquista de Italia, lo que llevaría a un conflicto con el papado, de nuevo, y empieza a consolidarse con los pueblos que hasta el momento habían dejado como en el olvido. Ajá. Como estuvimos muy concentrados en la expansión y en Italia, pero empiezan a hacer buenas relaciones Pero hay con gente estos muriendo pueblos. de hambre. Exactamente. Pero ¿qué te parece un poco de pan? Por cierto. Entre 1347 y el 51, Alemania y casi todo el continente europeo fueron consumidos por un tremendo brote de una pandemia conocida como la peste negra. Ándele, qué bueno, ya les andaban muy tranquilitos, De que, hijos de sí, su puta estamos madre. expandiéndonos, su puta Ándele, madre. ¡A la ándele, verga! muéranse todos. Una rata brillosa. Verga, ratas fosforescentes, ¿qué hacemos? Bésenlas. Cómanselas. Cómansela. Y si se muere alguien, aviéntenlo ahí a la carretera. A ver, cómete la rata, güey. ¿Por cuántos pesos te comes la rata, güey? Ya hemos platicado en un capítulo específico de la peste negra, pero el 60% de Europa pasó a chingar a su putísima madre. Y se me hace poco. Fueron promovidos a ángeles, lo que llevó a una amplia interrupción social y económica. Wow. Y los grupos minoritarios fueron culpados. Ya lo mencionamos en su momento. Que como siempre en Europa, ¿a quién culparon? A los judíos. A los judíos. Y muchos judíos huyeron a la verga. Ciudades como Colonia, que ya habían adquirido el estatus de ciudades imperiales, pues empezaron a hacer otra vez un pedo, porque es como... ¿Qué tanta ciudad puede ser si hay como 15 personas? Se murió la mitad. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues volvieron a sujetarse a los terratenientes locales y a los obispos. Las ciudades entonces fueron otra vez gobernadas por consejos de élites ancianos, como si hubieran regresado 1000 años. Los güey. únicos güeyes que no se murieron. Sí. Y empezaron a formarse algunos gremios, como por ejemplo los de artesanos. Sí. O el de Botafogo. Sí. La sociedad se diversificó, pero estaba dividida en clases claramente delimitadas del clero, médicos, comerciantes, varios gremios de artesanos, jornaleros y campesinos. La ciudadanía plena no estaba disponible para los pobres. ¡Qué asco! Como ahorita. Correcto. Como ahorita. La ubicación central de Colonia en el río Rin la colocó en la intersección de las principales rutas comerciales entre el este y el oeste y fue la base del crecimiento de Colonia. Las estructuras económicas de Colonia medieval y moderna temprana se caracterizaron por el estatus de la ciudad como un importante puerto. Era la sede también de un arzobispo, bajo cuyo patrocinio se construyó la Catedral de Colonia, que hasta la fecha es una de las catedrales más verguísimas, ¿no? La catedral alberga actualmente reliquias cristianas sagradas y desde entonces se ha convertido en un destino de peregrinación. Está muy... Güey, ¿qué otra catedral tiene alberca? Tiene alberca, güey. No, está bien verga. La catedral alberca. Toboganes junto al Santísimo. Catedral alberca, cerca de Pantitlán. Aguas termales. La Santa Sede en Tepetongo. Para 1288 la ciudad ya había asegurado su independencia del arzobispo y era gobernada por los burgueses, como la abadesa benedictina Hildegarda, que escribe varios textos teológicos, botánicos y medicinales. Sí, lo que sea, ya, verga. En Dios, plantas o chochos. Ajá. Hildegarda. Dios, plantas y drogas, güey. Sí. Como el parón en Ceú. Así como algunas cartas, canciones, poemas y probablemente el más antiguo juego de moralidad conservado, el Ordo Virtutum. ¿Juego de moralidad? Como un libro del manual carreño de comportamiento de las señoritas. Ah, ya, el de nunca enseñes tus partes privadas, así en general. Y si vas por la calle, nunca te saques el pito porque se te puede enfriar y la gente le da un poquito de asco. Báñate con ropa porque no te vayas a ver desnudo. Exactamente. Peínate para el lado izquierdo porque para el lado derecho es de pendejos. Sí. Alrededor de 100 años después, Walter von der Welgewied se convierte en el más celebrado de los Minnesänger, que eran poetas de la alta alemana medieval.
Ya cuando empieza a ver de qué arte y esas mamadas, sabes que les está yendo chido. Que les está yendo chido económicamente. Y es en 1439 cuando Alemania dice, ¿no van a creer lo que acabamos de inventar, papito? Se van a cagar. Letras, a la verga, iguales, muchas. Cuando el señor Johannes Gutenberg utiliza la impresión para emitir una Biblia. Sí, pues ahora me hace sentido, ¿no? Que haya sido en Alemania. Pues tenían dinero. Pero tenían mucho dinero en ese entonces. El inventor global de la imprenta, comenzando así con la revolución de la ilustración. Los libros y panfletos impresos baratos jugaron roles centrales en la propagación de las reformas y revoluciones científicas. Y alrededor de la transición del siglo XV al XVI, Albrecht Dürer de Nuremberg establece una reputación en toda Europa como pintor, grabador, matemático, grabador y teórico, cuando aún estaba en sus 20 años. Y yo, No, pues ya estaba en la flor de su vida. estaba en el ocaso. Y aseguraría su reputación como una de las figuras más importantes de la época. Época en la que, mientras en otros lugares de Europa existía el renacimiento artístico, nadie se dio cuenta. Y hasta la fecha, cuando hablamos del Renacimiento, hablamos de los artistas de Italia y Florencia, etcétera. Nadie se da cuenta que mientras ellos estaban renaciendo artísticamente, el Imperio Germánico estaba renaciendo en varo, a la verga. Y el Renacimiento también toca de ese lado. Un renacimiento que los llevaría a consolidarse como el imperio más poderoso económicamente, mientras los pendejitos se distraían con murales y esculturas. Bueno, pues ahí empezó el movimiento protestante en Alemania. Y es entonces cuando Alemania se consolida como una de las principales potencias económicas. ¿Qué harían con todo ese dinero? ¿Qué harían con todo ese poder? ¿Y qué harían con toda esa influencia? Es información Nada bueno. que contaremos en el siguiente capítulo Nada bueno. de la historia Ganar 5 mundiales. germánica. 4 mundiales. Bueno, Hasta ahora. hasta ahora. Es lo que contaremos en el siguiente capítulo de la historia germánica. Muy bien. No, pues ojalá, la neta, ojalá sí llegues así hasta 1945, a ver qué pasa. Voy a llegar a 2024, a la verga. Ok, entonces toda la historia de Alemania. Sí, no voy a llegar a 2024. Pero yo quiero saber qué pasa después. Sí voy a llegar como a los 60. Si esa es tu pregunta, sí se va a hablar. Ah, ok. Ah, muy bien. Sí. Sí, porque sí estoy muy intrigado. Es básicamente como otro de los episodios de toda la historia de... Sí. Sí. Pero este es los orígenes. Alemania desde ser una tribu de cuatreros escapando del frío hasta ser el imperio con más varo. Pues sí, digo, sí es parecido como ese episodio que hice el que hice de Inglaterra, de toda la historia de Inglaterra, que pues no fue toda la historia de Inglaterra porque acabé como en los 2000, o sea, porque ya después que les cuento de que ahí se salieron del Brexit y la reina seguía viva en ese entonces. Y miren, corgis. Ay, hay un chingo de corgis y wankies y Solitex, Falling in Love with Me, o sea, pues sí. Y entonces David se casó con Victoria. ¿Y dónde está Kate Middleton? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está Kate Middleton? Pero bueno, esa es la historia de origen de las tribus germánicas, mi querido Sergio. Muy bien, ¿Qué te parece? muy bien. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Sin duda alguna. Sí, si algunos güeyes no se pueden quedar quietos, son los pinches alemanes, ¿no? Sin duda alguna se vienen cositas. mis Así cabrones. así es. Espero que a ustedes les haya mamado. Y que aprovechen que este es el primer capítulo para ahora sí decir a todo el mundo: suscríbete ahorita, pa. Porque se viene duro este pedo. Sí, la próxima semana ya por fin terminamos también la saga de Estados Unidos. ¿Sí? Pasamos de un imperio a otro, ¿no? No podemos hablar de algo bonito, ¿no? Siempre tenemos que hablar de imperios, porque pues, chingue su madre. Y pues nada, los Patreons, para agradecer a los Patreons. Claro que sí, ahí voy, espera. Una semana más, que están aquí con nosotros. La verdad es que casi me muero esta semana. Yo ya no sé, llegó una cierta edad en la que cada que me enfermo parezco niño victoriano muriendo de la plaga. O sea, ya no me puede dar una gripita de, ay, traes tantito moco, ¿no? Pierdo 3 días de mi vida, a la fecha todavía no me recupero. Si subo escaleras me ahogo, entonces agradezcan que aquí sigue el podcast para todos ustedes. Los queremos mucho y ustedes nos mantienen a flote. Pero en específico los que nos pagan, ¿no? Los que nos pagan, las personitas que están pagando para que nosotros sigamos aquí, que son las siguientes. ¿O no? Ahí voy, ¿eh? ¿O Ahí no? está. Muy bien. Y esperemos que ahora no se nos pase nadie. Muy bien, muchísimas gracias para nuestros Patreons, que son nada más y nada menos que Mateo Bifulco, que recientemente nos escribiste ahí en la plataforma de Patreon. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Sabemos que a veces no es tan fácil como comentar en los videos, etcétera, estar al pendiente de las redes sociales, pero no creas que no
Tomamos en cuenta tu apoyo, Mateo. Muchísimas gracias. Jimena Cisneros, también muchísimas gracias por creer desde el principio en esta iniciativa del Patreon. Ariel Alvarado, nada más y nada menos que uno de los Patreons que hace posible que, por ejemplo, ahora será tan bonito, el podcast, etcétera. Así es. Bruno Valles, también gran seguidor de Lechubiza. Víctor Gómez, un abrazo, Víctor, te queremos mucho. Uh-huh. Héctor Israel. Aunque nunca escuches el podcast. Héctor Israel, muchísimas gracias por estar en el Patreon. Isaac López, un gran padrino. Ailen Benavides, muchas gracias por ser parte del Patreon. Andrés Arreguín, una disculpa por la omisión en el episodio pasado, pero ahí estás en el Patreon. Hugo Valencia, también gran mecenas de este proyecto. Yeshar Hadi, muchísimas gracias por ser parte desde ya octubre con nosotros. Y Nancy Telles también. Sí mencionaste a Bruno porque también él nos puso que lo soltamos un día. El mismísimo Bruno. Gracias, Bruno. Y Nancy Telles, que es parte del Patreon. Así es. También me faltó en semanas anteriores agradecer a Andrea Tenorio porque yo no recordaba que el tripi que usamos es de ella. Ay, muchas gracias. Y el otro día me dijo, no, pues úsenlo. Y yo, bueno, pues muchas gracias, ¿no? También. No tenía idea. De cierta manera, todo el mundo ayuda a que este podcast siga en pie. Es Así correcto. Que también muchas gracias a ti. Si ustedes en este momento no se pueden suscribir al Patreon, espero que lo recapaciten, pero mientras tanto, recapaciten. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son @lechubiza, en absolutamente todos los lados, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Y el podcast en particular aparece como @losbarrosdelahhistoria en Instagram, y así nos pueden encontrar también en plataformas de podcast. Síganos en redes sociales, suscríbanse en YouTube, déjenos comentarios, compártanlo con sus tías, todo lo necesario. Cada vez que ustedes estén en una reunión y alguien les diga cosas como de que ¿qué pedo la Revolución Mexicana, no? ¿Qué pedo el Imperio Germánico? ¿Qué pedo el Imperio Germánico, güey? ¿Qué pedo los dos baños, güey? Antes ¿dónde cagaba la gente, güey? Ustedes digan, hay un podcast que lo explica y por favor no les pasen el Dolop, pásenles el nuestro. Pásenles el nuestro. El Dolop solo habla de Estados Unidos, así Sí. que así es. Nosotros somos los Barros de la Historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que... ¿Qué pedo con las maestras de inglés, no? Que siempre están embarazadas. Uy, güey, diario. Muy bien. No, está bien, está bien, está bien. O sea, que también dices, ¿te alcanza para estar siempre embarazada con un sueldo de maestra de inglés? Sí, das bien poquitas horas clase. ¿Qué hace tu güey? Además de coger al parecer. Ponerla. Y pues ya esto fue un podcast de historia. Nos vemos.